sentirse un poquito diferente, ya no sabe ni qué hacer. Pero bueno, para empezar quiero platicarles un poquito de lo que fue el día domingo y lunes de esta semana que acaba de pasar. ¿Cuántos vivieron el apagón? ¿Para cuántos fue un día diferente el hecho de que no tuviéramos luz? Yo creo que para todos, ¿no? Yo me acuerdo que la semana anterior a esa tuvimos una práctica de administración de tiempo y lo que tuvimos que hacer en esa práctica era preparar unas lecciones así como las que han visto en el libro del cronológico, pero teníamos que prepararlas nosotros desde cero. Y para eso nos juntaron en equipos, como, pues como si ya estuviéramos en algún lugar tratando de preparar lecciones para las personas a las cuales les vamos a enseñar acerca de la palabra de Dios. Entonces íbamos un poquito atrasados porque en la semana de la práctica pues no avanzamos mucho, estuvimos un poquito rezagados y nos tardamos, pero dijimos ese día, yo creo que fue el domingo, no estoy muy seguro, creo que sí, el domingo en la tarde dijimos, bueno, pues ahorita nos juntamos y le damos como hasta las 10 de la noche para tratar de avanzar y terminar con estas lecciones para que ya salga y podamos darle lo que sigue. Entonces me acuerdo que yo estaba mandándole un mensaje a un hermano de los que están ahí en el rancho, no me acuerdo por qué, pero le mandé un mensaje y me contestó, y al momento de yo quererle contestar a él, mi mensaje ya no salió, o sea, se quedó como ahí con una bolita que sale ahí como con un relojito que dice que no se había enviado el mensaje y pues se me hizo raro. Entonces fui a buscar el módem para ver qué estaba pasando y fue cuando yo me di cuenta que no había luz. Y fue ahí cuando ya empezó todo eso para mí, porque pues yo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, para empezar como equipo, pues no pudimos juntarnos porque tomamos la decisión de nuestro documento usarlo en Google Drive. Algunos de ustedes a lo mejor conocen eso. Es una cosa ahí en internet donde puedes tener tus documentos y otras personas pueden estarlo editando al mismo tiempo. Entonces decidimos que era la mejor opción y en ese momento pues no parecía la mejor opción porque no teníamos acceso a lo que ya teníamos, al avance que ya llevábamos. No pudimos hacer nada ese día, nos quedamos en blanco, sin internet. Entonces pues no podíamos usar esa cosa. Y bueno, me acuerdo que tuvimos ese como obstáculo para continuar con nuestras lecciones. Y aparte de eso, cuando se fue la luz era como las 6:30 más o menos, 6:35. Y pues Nayeli tomó la decisión de meterse a bañar en ese momento. Y es cuando ya el sol también empieza como a meterse y empieza a ponerse todo un poquito más oscuro. Y gracias a Dios que unos días antes compramos una cajita así de unas velitas de esas redondas que son bien chiquitas. Entonces puse de esas velitas por todos lados de la casa. Y eso es algo también a lo que no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a llegar, prender hacerle así y ya se prende la luz, ¿no? Y ese día ahí buscando cerillos, buscando velas. Y yo me acuerdo que fui a un cuartito que tienen por ahí que lo llaman boutique. Y ahí a veces hay unas cosas. Entonces fui a ver si encontraba unas velas. Y encontré 3 velas que estaban como así como del tamaño de mi dedo y así bien chuecas. Entonces, pues ya, llevé esas y puse una. Y ese día nos dormimos como a las 7:30 de la noche. Parecíamos, yo creo, como pareja de rancho, ¿no? A las 7 de la noche ya las gallinas se durmieron, nosotros también. Y entonces ese día le tuvimos que hacer así. Y nosotros dijimos, bueno, al día siguiente nos juntamos como equipo, vamos a hacer lo de las lecciones y nos juntamos a las 8 de la mañana. Fue lo que planeamos. Pero el día siguiente, el lunes por la mañana, despertamos y no había luz, hacía un montón de frío, creo que nevó, algo poquito yo creo, ¿no? Pero sí, hacía frío, no había luz y tampoco pudimos continuar con nuestras lecciones. Y pues la cosa con esto es que fue algo que nos sacó a lo mejor un poquito de nuestra zona de confort o que nos causó algunos problemas que no estamos acostumbrados.
Ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona también acerca de lo mismo, del día que se fue la luz, y me platicaba que iba a ir a trabajar y que como todas las mañanas se despertó como a las 4:30 para bañarse, cambiarse e irse a trabajar. Pero también fue un día diferente porque creo que aquí en la ciudad no tenían agua porque no había luz. Entonces no tenían agua, no se pudo bañar, no tenía luz y de todas maneras se cambió y dijo a trabajar. Pero al momento de salir su carro estaba teniendo unos problemas y no funcionó. Entonces decidió caminar a la casa de un amigo, de ella, no mío. Decidió caminar a la casa de su amigo y llegó a su casa y él no estaba. Y pues se puso ahí a esperarlo. Y luego cuando él llegó, pues ya le pregunta, ¿y dónde estabas? Y le dice, no, pues es que fui al súper, pero me tardé mucho porque como no hay luz no me podían cobrar. Entonces, pues yo creo por todos lados fue la misma. Y todo esto se los platico porque son pequeños problemitas que tuvimos a causa de algo que fue, la verdad, pues es muy pequeño. Que no haya luz no detiene la tierra sigue girando y la vida sigue adelante. Entonces vamos a leer otra vez ahí Santiago 1, los versículos del 1 al 4. Esta vez lo voy a leer en otra versión. Dice así: Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y aprendan a obedecer lo que se les ordene. Cambia ahí un poquito el texto, pero igual casi dice lo mismo y está muy bonito también. Voy a hacer por acá porque tengo muy poquito espacio. Pero bueno, hermanos, aflicciones y problemas visitan nuestra vida muy seguido y hay veces que ni siquiera lo estamos esperando. Algunas de ellas pueden ser serias, otras pueden ser tan sencillas como el hecho de que se vaya la luz. Pero creo que de esto se trata el pasaje que acabamos de leer. Se trata de que nosotros podamos aprender, primero que nada, a confiar en Dios, a tener paciencia también en medio de las pruebas que nos lleguen. Y para esto, yo creo que Santiago nos está ahí como dando ¿cómo se dice? Pues así como un manual de cómo tener o qué actitudes tener nosotros cuando pasemos por diversas pruebas. ¿Y cuál debe ser una de nuestras actitudes? Yo creo que una de esas actitudes debe de ser tener una actitud positiva, o como lo dice Santiago en el versículo, gozo. Dice ahí en el versículo 2, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en las pruebas? Debe ser una actitud de alegría y de gozo. No estar todos tristes. A lo mejor es como raro escuchar esto, ¿no? De cuando yo pase por pruebas y esté en dificultades, ¿por qué debo tener gozo? ¿O cómo voy a tener felicidad si lo más normal que nos puede pasar o lo que nosotros podemos ver es sentirnos tristes o que nuestras vidas reflejen que están siendo afectadas por algo? Pero pues Santiago nos dice que debemos de tener gozo. Y literalmente en el pasaje Santiago dice tener por sumo gozo, que si lo traducimos o lo decimos de otra manera, podemos decir tener todo el gozo o tener un gozo completo, no como a medias, sino completo, estar completamente gozosos delante de las pruebas o las dificultades que podamos tener. Bueno, y no es
gozo de decir, ay, pues me quedé sin trabajo, no tengo para pagar la renta, no tengo dinero ni para comer, pero qué gozo, ¿no? O sea, tampoco es de ese tipo de tener siempre gozo, ¿no? Me quito estas hojas porque me confundo. Bueno, y para continuar, quiero platicarles un poquito acerca de la vida de Santiago. ¿Quién era Santiago? En el Nuevo Testamento se mencionan algunos Santiagos o Jacobos, que pues es el mismo nombre, ya ven cómo de pronto se los cambiaban y así. Entonces Jacobo era Santiago. Y en la Biblia, perdón, vemos varios. Uno era otro de los discípulos de Jesús. Creo que el hermano de Juan se llamaba Jacobo, que también era Santiago. Pero ninguno de estos era el que escribió la carta de Santiago. La carta de Santiago la escribió un Jacobo que era el hermano de Jesús, bueno, medio hermano, hijo de José y de María. Entonces, en la Biblia podemos ver ahí en el libro de los Hechos que Santiago era o llegó a ser uno de los más importantes líderes de la iglesia, ahí entre ellos. Y bueno, la Biblia dice o se dice que él era un hombre que tenía mucha fe y que era un hombre de mucha oración, tanto en la oración que sus rodillas eran así como las de un camello, eran bien durotas de tantos callos que él tenía porque él se la pasaba orando, ¿no? Nosotros a veces creemos que es difícil hincarnos 5 minutos para orar o detenernos tan siquiera para orar. Pero este hombre nos está demostrando, no solo con lo que escribió, sino con su vida, que él era un hombre que tenía gozo y era un hombre que tenía fe en el Señor. Y como lo dice también ahí en el versículo 1, él no se jactaba o no decía, no, pues yo soy Santiago, hermano de Jesús. Y él podía haber dicho eso, no era algo malo que dijera que era el hermano de Jesús, pero él se identifica con todos nosotros, y lo podemos decir de esa manera, diciendo, soy siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que todos sabemos que la palabra siervo tiene es como el sinónimo de decir esclavo. Entonces él está empezando su carta diciendo, yo Santiago, esclavo del Señor Jesús. Y esa es otra cosa que yo creo que está muy padre de ver en la vida de Santiago o en su carta, y también de nosotros admirarlo, ¿no? Y ya para terminar con lo que es este Santiago o Jacobo, él murió porque lo aventaron de lo más alto de la iglesia, y cuando cayó, él no murió, pero los que lo aventaron ya corrieron y lo apedrearon y pues lo mataron. También se puede decir que fue como un mártir en la Biblia, y pues es otra cosa que nosotros a veces tenemos que pensar un poquito más, ¿no? Porque a veces nosotros, con el hecho de que en la escuela o en nuestros trabajos o en cualquier ambiente en el que nos desenvolvamos nos dicen, no, ahí viene el cristianito o el aleluya, y para nosotros eso no es causa de gozo, ¿o sí? Para nosotros a veces que nos digan eso es como de que, ay, no, hasta tristeza nos da o hasta vergüenza a veces nos llega a dar. Pero creo que tenemos que tener una actitud diferente en cuanto a eso. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, decíamos que no es como el gozo de decir, ah, sí, no tengo ni trabajo ni comida, pero qué gozo. Sino que decir como dijo Job, en Job 1:21, que si lo quieren leer después, pues ahí lo leen, ¿no? Pero dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Ese es más que el hecho de decir, ay, no tengo, pero qué gozo, ¿no? Sino que saber que todo lo que tenemos proviene de Dios, y poder decir también, Jehová dio, Jehová quitó, y sea su nombre bendito. Así como lo hizo Job.
Entonces, no es un gozo irracional, no es que no podamos llorar en algún momento, también se vale. Hay veces que las pruebas están bien duras y no hay de otra más que pues externarlo de una u otra manera. Tampoco es que no podamos sentirnos aturdidos en algún momento y que tampoco podamos tener nuestras quejas y traerlas delante de Dios, como vemos constantemente en los salmos, sino que la actitud predominante en nuestra vida debe ser la de estar alegres en medio de las pruebas. Debemos tener la actitud positiva en medio de las pruebas, tener sumo gozo o completo gozo delante de las pruebas. Y este no es solo una sugerencia de Dios hacia nuestras vidas. Dios no nos está sugiriendo, no, pues tengan gozo en medio de las... Sería bueno para sus vidas que pudieran tener gozo. No es una sugerencia, es un mandato que Dios nos está haciendo a través de Santiago. Tener sumo gozo. ¿Sí? Así que como dijimos, no es un gozo irracional ni tampoco un gozo parcial, como el de los payasos. No sé si alguna vez han escuchado ese chiste, ¿no? El payaso se ríe por fuera, pero por dentro está llorando. Tampoco es un gozo así como ese. Dios dice, tened sumo gozo o completo gozo. Tiene que ser un gozo verdadero, una actitud positiva y de gozo debe caracterizar nuestras vidas cuando estamos en medio de la prueba. Santiago nos dice que debemos tener sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis por diversas pruebas. No nos está diciendo si algún día llega una prueba. No. Aquí también podemos darnos cuenta que Dios nos está diciendo que las pruebas van a venir y a veces las pruebas no las estamos buscando nosotros o andamos viendo dónde encontramos pruebas, sino que las pruebas van a venir. ¿Y qué debemos de tener nosotros? Sumo gozo. Y dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto resalta dos palabras que son o deberían ser muy interesantes para nosotros. Una, pues es halléis, que quiere decir caer en manos de, e implica lo inesperado de las pruebas. Y se usa en Lucas 10:30, cuando el hombre cayó en las manos de los ladrones, pero fue socorrido por el buen samaritano. Hermanos, cuando menos nos lo imaginamos, los problemas y las pruebas vienen a nuestras vidas. Pero son pruebas que, como les dije ahorita, no las estamos buscando. Pero al igual van a llegar a nuestras vidas. Y la segunda palabra es la palabra diversas, que traducida puede significar varias clases o toda clase. Cuando dice diversas pruebas puede ser varias clases de prueba o todas las clases de prueba. O sea que debemos tener sumo gozo cuando nos encontremos en cualquier clase de prueba. Así sean un simple apagón, como lo vivimos la semana pasada, o que sean pruebas de salud, económicas, familiares, de todas clases y de cualquier intensidad. Porque a veces pensamos que, bueno, lo voy a decir así, pero a veces pensamos que yo soy muy bueno y como yo soy muy bueno, pues para mí no hay pruebas grandes, tienen que ser chiquitas, porque yo soy bueno. Entonces estamos tratando de medir la intensidad de la prueba que deberíamos tener, pero no es así. Las pruebas pueden llegar de cualquier manera y en cualquier intensidad. No importa que sea la pérdida del trabajo o la pérdida de la salud o de un ser querido, el mandamiento es el mismo. Y ya vimos cuál es, que es tener sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Debemos también tener una actitud positiva ante las pruebas. No debemos tener una actitud de derrota ante las pruebas. Tampoco una actitud depresiva. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermanos? ¿Cómo creen que podemos tener una actitud de gozo? ¿Cómo estar alegres en medio de las pruebas?
La única manera que podemos hacer esto, y yo creo que sí lo sabemos todos, es tener los ojos puestos en Cristo, en Jesús. Y quiero que leamos ahí Hebreos 12, versículos 2 y 3. Que dice así, yo se los leo. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿en qué dice ahí? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener una actitud de gozo en medio de las pruebas? Teniendo los ojos puestos en Jesús. No porque yo sea alguien que es bien fuerte, alguien que nunca se agüita y que nunca se echa para atrás, no. Teniendo los ojos puestos en Jesús. Hermanos, no solo debemos poner nuestra mirada en Jesús como nuestro ejemplo a seguir, sino también como nuestro Salvador. Y debemos tener la actitud que tuvo Cristo en medio de las pruebas. La actitud que tuvo Cristo en medio de las pruebas, yo creo que todos la conocemos. Jesús, desde que empezó su ministerio, Él sabía qué le tocaba, Él sabía qué venía. Y aún así, siempre tuvo una actitud de gozo. Y es muy importante que nosotros podamos tener los ojos puestos en Jesús como nuestro ejemplo a seguir y como nuestro Salvador. Pero otra cosa que también es muy importante, hermanos, es el hecho de que Jesús no es algo que nosotros debemos tener para mí y solo para mí, sino que también, así como Dios quiere y nos ha dado el gozo que nosotros podemos tener a través de Jesucristo, quiere que nosotros llevemos ese mismo gozo a las demás personas, a nuestros compañeros de trabajo, en la escuela o en el lugar que estemos. Dios quiere que las demás personas también le conozcan. Bueno, que le conozcan a Jesús, perdón. Y eso no va a ser por arte de magia. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a las demás personas de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, de lo que Jesucristo hace por nosotros. Y quiero resaltar un pedacito de los versículos que acabamos de leer, que dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Cuando dice sufrió el oprobio, quiere decir que Cristo Jesús vino y dio su vida y sufrió latigazos y que lo crucificaran, para que ustedes y yo pudiéramos también tener ese mismo gozo, el gozo de tenerlo a Él como nuestro ejemplo a seguir y de tenerlo como nuestro Salvador. Y eso es algo que debemos estar pensando en llevar o en compartir con las demás personas cada vez que tengamos la oportunidad. La segunda actitud que Santiago nos invita a tener es la de solidaridad. Ahí en el versículo 2 de Santiago capítulo 1 hay un pedacito que dice: hermanos míos. En esta pequeña carta Santiago se dirige a los creyentes con esta frase: hermanos míos. ¿Por qué Santiago está poniendo esta frase ahí juntita a cuando os halléis por diversas pruebas, tener sumo gozo? Santiago la está poniendo ahí porque él se está presentando delante de sus hermanos en este entonces, se está presentando como un intercesor para ellos. Eso quiere decir que en medio de las pruebas no debemos olvidar que no estamos solos. Hay veces que cometemos o caemos en el error de pensar que si esta es mi prueba, si esta es mi aflicción, por así decirlo,
pues yo me la voy a quedar para mí, yo voy a estar bien triste, todo agüitado y no voy a ir con nadie a tratar de buscar ayuda o a tratar de que alguien me pueda dar un consejo de cómo yo salir de esto. Santiago les quiso comunicar eso mismo a sus hermanos. Ustedes están sufriendo bajo persecución, los ricos los oprimen, han tenido que dejar su país, han dejado atrás sus casas, sus familias, su trabajo, pero en medio de ello Santiago les dice que hay un pastor que los ama. Como comentamos anteriormente, Santiago era el líder de la iglesia, pues de su iglesia, ¿no? Era su pastor. Entonces él les está diciendo, hay un pastor que está preocupado por ustedes, que los está amando. Y hermanos, siempre que un pastor está preocupado o sabe la aflicción o el problema de uno de nosotros, no solo hay un pastor orando por nosotros, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos dé la fuerza para salir de la tentación o de la prueba que estamos pasando, sino que siempre donde hay un pastor, hay una iglesia. Hermanos, no estamos solos, nunca vamos a estar solos, siempre va a haber un pastor y una iglesia orando por nosotros, si tenemos una actitud de solidaridad. Ser solidarios y saber que mi prueba no tengo yo que vivirla y pues como apachurrarme o sentirme muy mal yo solito, ¿no? Sino que hay otras personas que pueden ayudarme, si no a darme la respuesta para salir de este problema, por lo menos a estar orando por nosotros para que el Señor sea quien nos dé la salida a ese problema. Y es muy común sentirnos solos en medio de las pruebas, sentirnos que nos hemos quedado solos aquí en el mundo. Pero eso no es cierto. Hermanos, en medio de la prueba debemos mantener una actitud solidaria. No estás solo en las pruebas. Hay una iglesia que te ama, que se duele de tu dolor y que se identifica con tu dolor y sobre todo que ora a Dios por ti, para que Dios te dé las fuerzas necesarias y provea todo lo necesario para enfrentar las pruebas. Entonces mantengamos una actitud solidaria. La otra actitud que nos recomienda tener Santiago es la actitud de un aprendiz. Y en el versículo 3 dice un pedacito: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué podemos enfrentar con gozo cualquier tipo de prueba que venga a nuestras vidas? Porque sabemos que Dios tiene un propósito para enviarnos las pruebas. ¿Y cuál es ese propósito? Y es ahí donde tenemos que tener la actitud de un aprendiz para poder darnos cuenta que el propósito que Dios tiene es que crezcamos en paciencia. Santiago dice, la prueba produce paciencia y es algo bueno para todos nosotros. Veamos lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dios tiene un propósito en las pruebas. Las pruebas no vienen a nosotros de casualidad. Dios gobierna el mundo y no solo eso. Como nos vienen diversas pruebas y su propósito, o sea, el propósito de Dios es que crezcamos en la paciencia, debemos concluir que Dios se interesa más por nuestro carácter que por nuestra comodidad. A veces lo que hacen las pruebas en nuestras vidas hace que nuestra comodidad se vea afectada, como lo que pasó con el apagón. No había luz, no podíamos estar ahí viendo la televisión, nuestras series de Netflix y todo eso. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Aunque a veces nosotros pensemos al revés de cómo piensa Dios. Pensamos más en nuestra comodidad o nos preocupamos más por nuestra comodidad de lo que nos preocupamos por nuestro carácter. Pero Dios es Dios y Él sabe lo que hace y cuándo lo hace y, como acabamos de ver, por qué lo hace. La palabra paciencia es una palabra interesante y es una palabra
que está activa y no significa resignación. La palabra paciencia no quiere decir que nos resignemos a las cosas, sino que permanezcamos. No resignarnos, sino que pelear la buena batalla. Dios es infinito, eterno y nunca cambia. Y en su sabiduría nos dice: permanece en la batalla, no te rindas, sigue siendo fiel. Confía en mí en medio de las pruebas. Yo estoy contigo. Y esa debe ser nuestra actitud. Estar viendo qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de las pruebas. A lo mejor podemos pensar y decir, no, pues ¿qué me iba a enseñar Dios el día que se fue la luz? Esa fue una prueba, pero yo no veo algo que Dios me quiera enseñar. Pero, ¿qué tal si lo vemos de esta forma? Cuando nosotros tenemos luz, ¿qué hacemos en nuestras casas? Aparte de ver series, ver la tele, el hexatlón o cosas como esa, o estar en nuestros celulares o computadoras. Eso es en lo que nosotros gastamos nuestro tiempo usualmente en nuestras casas. Entonces, ¿qué podemos ver o qué podemos pensar que posiblemente Dios quería enseñarnos con eso de dejarnos sin luz? Yo creo que nos dio adicionales a nuestro día normal, unas 3 horas, yo creo, de 7 a 10. Y yo creo que ese tiempo, hasta con una velita prendida, podíamos estar leyendo nuestras Biblias, o podíamos estar como Santiago, hincados orando a Dios. Creo que Dios siempre tiene algo que enseñarnos. También el propósito de las pruebas es para moldearnos, para que veamos qué actitudes tenemos y qué de mi carácter no está siendo conforme a la palabra de Dios. Y cada vez que llegue una prueba, decirle al Señor: ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué áreas de mi vida quieres lijar, pulir, moldear o afinar? Entonces, siempre en medio de una prueba pensar: Dios, ¿qué quieres enseñarme? Tener una actitud de aprendiz. Y el último punto, ya casi terminamos, es tener una actitud más espiritual que física. Y ahí vamos a leer los versículos 3 y 4, que dice así: la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice que seamos completos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Lo primero que deseo con esta enseñanza para ustedes es que podamos ver que las pruebas no son otra cosa, sino que la prueba es para probar nuestra fe. Todas las pruebas que llegan a nuestra vida tienen la intención de probar nuestra fe. Y Dios también quiere enseñarnos algo a través de las pruebas. Es decir, debemos tener una perspectiva espiritual más que física de las pruebas. Yo sé que en muchas de las pruebas que vienen a nuestra vida tocan nuestro cuerpo, o sea, para nosotros es más físico, como un dolor de estómago, un dolor de cabeza, no sé, un dolor de muelas, cosas como esa, afectan más nuestro físico, por así decirlo, pero debemos tener una perspectiva espiritual de las cosas. Pero Dios nos enseña en su palabra que todas y cada una de las pruebas que nos vienen, como ya lo dijimos, son pruebas de nuestra fe, son para probar nuestra fe, para probar
dónde estamos parados y en qué estamos firmes. Si estamos confiando en Él o no estamos confiando en Él y queremos que las cosas sean a nuestra manera y que nuestra comodidad no se vea afectada. Pero nos dice algo más este pasaje. Nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En la Biblia, el lenguaje actual dice así: la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nada nos falte. Y esto significa que hay que dejar que la paciencia llegue el término o al final, por así decirlo. O sea, no interrumpir el proceso de lo que Dios quiere hacer o de cómo Dios quiere enseñarnos a ser pacientes a través de las pruebas. Si interrumpimos el proceso, la paciencia pues no se va a completar. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando alguien se rompe una pierna, pues ya va al doctor y le sacan sus radiografías y todo, y ya ven que está roto, y le ponen una cosa que es como yeso, que creo que se llama férula, y se lo ponen y le dicen que tiene que durar con esa cosa puesta unos 3 meses, y le dan 3 meses para poderle quitar la férula. Pero como esta persona no tiene la paciencia suficiente para soportar 3 meses con una férula en el pie y luego no poderlo mover y eso, ¿qué creen que hace? Se lo quita, y es algo que yo creo algunos de los que estamos aquí, que hemos pasado por una lesión como esa, ha hecho. O simplemente cuando a uno lo cosen, yo tengo una cicatriz aquí que está así bien grandota, porque me cosieron y tenía que durar cierto tiempo esa cosa allí, y los puntos y el hilo. Pero pues yo me acuerdo también que me los estuve así quitando y todo eso, entonces no cicatrizó bien. Entonces es más o menos lo mismo que puede pasar con con un pie roto. ¿Creen ustedes que el pie va a seguir haciendo la misma función que tenía anteriormente? No. La persona no se esperó, no tuvo la paciencia para aguantar los 3 meses que le dijeron que debía, entonces eso va a tener consecuencias. Ahí en el rancho hay un maestro que una vez estábamos jugando voleibol y quién sabe cómo, pero él brincó y como no es muy hábil que digamos, entonces cayó sobre su tobillo y se lo lesionó y se lo quebró. Y también le pusieron su férula y todo, y uno sabe que después de una lesión tienes que esperar el tiempo que te dicen, tienes que hacer tus terapias y todo para que todo funcione otra vez como antes. Pero ahora él camina así como que chuequito, porque no esperó el tiempo que debía haber esperado, ni tampoco le ha dado recuperación a su lesión. Entonces, cuando dice ahí, para que seáis perfectos y cabales o completos sin que os falte nada, quiere decir para que maduremos en la totalidad de las áreas de nuestra vida. No solo que crezcamos en la paciencia, sino también en la esperanza, en el dominio propio, el gozo, la paz y en la mansedumbre, en la templanza. Y todos sabemos que estos son los frutos del Espíritu. Dios con una prueba no solo quiere enseñarnos que tengamos paciencia, sino también gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Él quiere tratar con todos y cada uno de los aspectos o de las áreas de nuestra vida para que nosotros lleguemos a ser maduros. Y hay personas que crecen pero no maduran. Entonces Dios quiere que maduremos espiritualmente y por eso nos envía pruebas para probar nuestra fe. Así que hermanos, cultivemos estas actitudes en medio de las pruebas. ¿Se acuerdan cuáles eran las actitudes? Número 1, que en medio de las pruebas tengamos una actitud positiva. Número 2, que seamos solidarios.
Número 3, que tengamos una actitud de aprendiz o que estemos dispuestos a aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de las pruebas. Y el último es que veamos las cosas no de una perspectiva física, sino más espiritual, sabiendo que Dios tiene un propósito para todas las pruebas. Que seamos pacientes y que toda prueba es la prueba de nuestra fe. Dejemos que Dios, que es nuestro escultor, termine su obra en nosotros, porque el resultado traerá un impacto increíble en nuestras vidas. Y recuerden que no debemos quedarnos para nosotros todo esto que Dios ha hecho por nosotros y que Dios nos enseña, sino que dentro de nuestro entorno o a nuestro alcance, en donde podamos, nosotros también podamos, a través de nuestro gozo, poder comunicarle a más personas lo que Jesús hizo por nosotros, y que un día ellos lleguen también a tener este gozo y lleguen también a ser probados en su fe y a ser maduros en todas las áreas de su vida. Y pues eso es todo, hermanos. Me gustaría que el pastor orara para terminar y listo. Dios eterno, vamos a esta mañana y damos gracias por la palabra que nos has dado, rogando que ella, Señor, haga su obra en cada uno de nosotros, y que cada circunstancia, cada situación que pueda llegar a nuestra vida, podamos aceptarla como una enseñanza que tienes para nosotros. Realmente en esta crisis que estamos pasando a nivel mundial, que nos ayude a entender que tú estás tratando con nosotros como iglesia, para que nos levantemos en esa vida victoriosa que ganaste por nosotros en la cruz del Calvario, y que podamos dar testimonio en nuestro trabajo, en la casa, de esa presencia tuya con nosotros y en nosotros. Así que en tus manos seguimos dejando a tu iglesia en todas partes del mundo, a Xoye, en este lugar, cada uno de los que no están, Señor, por situaciones de esta crisis de salud. Sé con ellos, eternos, ahí sonares. Y gracias